El objetivo que quiero con la presentación en 8 minutitos, muy cortito, es daros herramientas para que tengamos una actitud crítica, una lectura crítica cuando vemos artículos científicos de fórmulas de cálculo de lentes y un repasito final de algo de equipo diagnóstico. En nuestra declaración de intereses que pueden estar afectando a esta presentación. Bueno, cuando nos vamos a ver un poco una clasificación de fórmulas de lentes, esto es lo que nos encontramos. El paper que sacaron JCRS en el 2017, que ya nos decían que había que dejar de hablar en las fórmulas de divergencia de cuántas generaciones y más de hablar de variables. Y aquí tenéis todas esas fórmulas, pero me quedaban un poco de ganas de cómo explicar, cómo tener ese ejercicio decente de cómo ha sido la evolución. Fundamentalmente hay que partir de aquí. Empezamos con la fórmula empírica. Las fórmulas empíricas partían de bases de datos, a partir de la cual se analizaba, se decantaba y se veía cuáles podían ser los valores, las variables más predictoras de ese cálculo de lente. A partir de ahí se ajustaban con ciertos coeficientes para tener un cálculo más preciso. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que cuando empezaron a realizarse, funcionaban muy bien en ojos normales, pero en ojos extremos empezaban a fallar. Y por eso nos fuimos a las fórmulas teóricas. Daros cuenta que va a haber una vuelta ahora a la empírica. Las fórmulas teóricas, ¿qué es lo que quieren? Buscar, trabajar con óptica pura, para ver exactamente en esos ojos extremos cómo funcionarían, aunque no estén hechos con esas bases de datos, ¿vale? Habitualmente esto es lo que nos vamos a encontrar. En las fórmulas empíricas, las que estaban basadas en refracción, partían de un 18 y sumaban el equivalente esférico más 1.5 de equivalente esférico absoluto. Luego pasamos a modelos de regresión lineal. Daros cuenta que SRK y SRK2 no eran fórmulas teóricas, eran de empíricas, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurría? Que en esos ojos extraños, raros, fallaban. Por eso nos fuimos a las teóricas. Pero ahora está habiendo un resurgir de fórmulas basadas en inteligencia artificial, esa que estáis viendo ahí, sobre todo asociada a Machine Learning. Big Data, grandes números, Machine Learning, aprender a través de algoritmos. Volvemos ahí. Serán cada vez más potentes. Pero nos fuimos durante un tiempo a fórmulas teóricas, unas que estaban basadas en óptica geométrica y otras en óptica física. La óptica geométrica es la que se basa en la ley de Snell, ya sabéis, la transmisión lineal de los rayos de luz que se desvían, generan refracción o reflexión, pero en concreto se desvían, refracción, en función del ángulo con el que se encuentre, la superficie que se encuentre y con el índice de refracción de los medios que nos encontramos. Y va a haber diferentes ópticas, la geométrica parcial, la gaussiana y por otro lado la no parcial, la exacta. ¿Qué es la gaussiana? Porque muchos pensarán, lo oigo pero no sé qué. Trata todos los rayos de luz como los centrales, despreciando las aberraciones. Ya sabéis que cuando una superficie es muy grande, las aberraciones esféricas van a hacer que los rayos más periféricos focalicen antes, ¿vale? Pues eso la fórmula parcial se olvida de ella. Y dentro de eso vamos a encontrarnos fórmula de divergencia, que todas están basadas estructuralmente en la fórmula de Fiodorov, una de lente fina, todas esas variables son las mismas, las fórmulas son las mismas, las variables las mete para intentar estimar la LP, que es la clave, el talón de Aquiles de esta fórmula. Y luego las ópticas geométricas exactas, que no son parciales, que son las famosas de trazado de rayos. Y luego tendremos las fórmulas basadas en óptica física, de momento no tenemos. Otra historia. Cuando vamos a artículos científicos, ¿qué es lo que buscan? Buscan el error de predicción. ¿Qué es el error de predicción? Cuando tú calculas con una fórmula una potencia que te predice un defecto refractivo en el postoperatorio, te va al postoperatorio a medirlo y la diferencia es el error de despredicción. Pero es absolutamente dependiente todos los artículos de la refracción, es crítica y siempre deben de ser realizados en refracción subjetiva, muy importante. El 20-20 no garantiza que sea hemetropía, puede haber más menos 0,25, incluso más menos 0,5. Hay que ajustar la refracción a infinito a 6 meses y debieran de hacerse superior a un mes. Hay muchos autores que recomiendan más de 3 meses. Bueno, pues en los materiales y métodos, en la selección de la muestra os podéis encontrar, tenéis que hurgar y ver qué ocurre todo esto, que se evitan las patologías, que la agudeza superior a 20-30, que solo hay un ojo por paciente, es súper importante, que todos los pacientes hayan estado operados por el mismo cirujano e intentar que la refracción sea a más de 3 meses. Importante también, estos autores han ajustado, dicen que han ajustado la constante A para cada una de las fórmulas que están estudiando, ¿sí o no? Aquí puede también quebrarse. ¿Qué deben de encontrar? En los artículos, cuando vayáis a resultados, ¿qué es lo que os debéis de encontrar? Fijaros, la media que os encontráis ahí. Si la media está desviada a lo positivo, es que la constante A estaba infraestimada. Si está negativo, es que la constante A estaba sobreestimada. ¿De acuerdo? Tenéis también en la media el error absoluto y también la mediana del error absoluto, ¿vale? Y también
tenéis que encontraros esa desviación estándar que estáis viendo ahí y los porcentajes en los diferentes rangos de ojo en más o menos 0,25. Muy importante que esté la media del error absoluto para que luego, como endpoint, para que luego ese artículo pueda ser metido en el metaanálisis. ¿Qué más nos vamos a encontrar? Fijaros, el reporte de resultados importante. Deben reportar los datos demográficos, la referencia de la fórmula, también si fórmulas que muchas de ellas han estado retocadas, si han corregido esa errata. Validar esa fórmula con los biómetros del tío que está haciendo el paper, que debe describirlo. Describir el instrumento utilizado, el biómetro, el equipo de diagnóstico, la versión del software y sobre todo, lo comentábamos recientemente, que esté calibrado, por favor, hay paper por ahí lamentablísimo. En caso de biometría ultrasónica, que no sea de contacto. Bueno, pues volvemos a recordar a esto. Así es como se analizan, con error de predicción. ¿Y qué es lo que nos encontramos cuando vamos a la evidencia? Hay poquísimos papers que digan con qué fórmula han decidido poner la lente. Solamente nos hemos encontrado estos cuando hemos revisado. ¿Y qué ocurre con estos papers? Fijaros, esa variabilidad que nos encontramos en los papers, unos dicen que una fórmula es buena, otros dicen que otra. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros, estos papers que sí nos dicen con qué fórmula utilizaron, ¿a que no sabéis qué fórmula dicen que es la mejor? La fórmula que utilizaron para decidir la lente, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que está ocurriendo con todo esto? Cuando Hofer en Ophthalmology propuso una medida de estandarización, le escribimos este corresponder diciendo, hablando por primera vez del supuesto de refracción invariante. ¿Esto qué es? Lo que venimos a definir es que los papers que determinan la fórmula, que determina la potencia de la lente usada con una fórmula en concreto, es como si le pusiera un hoyo de gol inmenso, mientras las otras fórmulas es como si le pusiera un hoyo de oro mucho más chiquitito. ¿Por qué? Porque el más menos 0,25 que pudieran tener, seguro que el explorador lo mete como hemetropía. Basado en este corresponder que le escribimos, hicimos este paper que está en review, en el que decidimos en esos 47 ojos utilizar la Heigi y SRKT. Y tuvimos muestras pareadas. ¿Qué son muestras pareadas? Cuando decide Heigi, compara la predicción de Heigi con SRKT, ¿vale? Esas son muestras pareadas. Una vez que has decidido la fórmula. Y en el otro brazo hicimos lo mismo, muestras pareadas. Y también comparamos las muestras independientes. Las muestras independientes eran ojos que decidimos Heigi, cómo quedaba la Heigi, y ojos que decidimos SRKT, cómo quedaba la SRKT. ¿Qué pasó? Fijaros qué cosa más chula. ¡Oh, sorpresa! Nos encontramos que la aberración absoluta, el error absoluto era significativo cuando poníamos la SRKT, decidíamos con SRKT y decía que SRKT era mejor. Y cuando decidíamos con Heigi, Heigi decía que era mejor, para la misma muestra. Y teníamos diferencias estadísticamente significativas. Pero cuando analizábamos en muestras independientes, desaparecía esa significación estadística. Y esto ocurría también para los porcentajes de más o menos 0,5, cuando analizábamos muestras independientes y muestras pareadas. En resumidas cuentas, fijaros, ¿tiene sentido leer este paper? Comparan 18 fórmulas, tomando la decisión con una de ellas y fijaros, ¿a qué conclusiones vamos a llegar? Esto es Rubich, hay mucho Rubich en la evidencia con respecto a fórmulas. También vamos a tener sesgos de medida en el preoperatorio. Para acabar, ¿existe beneficio en la tecnología SweetSort de biómetro? Lo que está evidenciado es que puede tener mayor penetración en cataratas que sean densas, sobre todo pueden ser subcapsulares posteriores, y muy densa, tomar la decisión si esta va a ser el peso de vuestra decisión, si estas cataratas son de vuestra preferencia o son las que tenéis más en clínica, pero lo que está claro y también está evidenciado es que no hay una mejora del error de predicción entre SweetSort, interferómetro y reflectrómetro. Fijaros, ni Pahegi, SRKT, ni Holaday, ni Barre. En resumidas cuentas, las conclusiones que estáis viendo, no quiero alargarme más, me voy a ir directamente al resumen. Toda investigación es constructiva en manos de quien sabéis, como vosotros vais a poder tener ahora, interpretarla, y la investigación puede llegar a ser absolutamente destructiva en gente que va directamente a las conclusiones o ni siquiera al abstract. Muchas gracias por vuestra atención.